Buenas noches, profesoras y compañeros. En la noche de hoy les vamos a hablar sobre la historia de la Constitución Política de Colombia. Nuestro grupo se encuentra conformado por Leti Ballesta, Tatiana Toro, Freddy Mestre, Aldair Orozco y mi persona, Erlinda Perazzo. Como todos sabemos, las sociedades democráticas se encuentran regidas por un conglomerado de leyes que, como bien nos enseñó Kelsen, se encuentran organizadas de manera jerárquica, estando en su instancia más alta la Constitución. Esta instancia es lo que le da el carácter de ley fundamental, es decir, que en ella se encuentran todos y cada uno de los fundamentos de todas las leyes que rigen dentro de una sociedad. Para nuestra exposición hemos decidido dividir en 3 escenarios la historia de la Constitución Política de Colombia. El primer escenario es el génesis del Estado, que comprende el periodo de 1819 a 1830. El segundo escenario será el transitorio, que se da durante el periodo de 1830. Y el tercer escenario es el periodo constitucional, que va desde 1832 hasta 1991. Dentro del génesis del Estado colombiano se presentaron 2 constituciones. La primera de ellas fue la Constitución de la provincia de Cundinamarca, la cual fue promulgada en 1811. La provincia de Cundinamarca se erige en monarquía constitucional para otorgarle al rey el poder de gobernar según las leyes, moderando su autoridad de la representación nacional según lo establecido por la misma Constitución. Durante esta Constitución, la religión del Estado era la religión católica, apostólica y romana. No se permitía ningún otro culto, ni público ni privado, y esta religión era la única que podía subsistir a expensas de las provincias y de los caudales que se tomarían o que estaban destinados para este efecto. Dentro de los poderes que se presentaron en esta Constitución se encuentra que el ejercicio del poder ejecutivo era llevado a cabo por el rey. El ejercicio del poder legislativo correspondía a los miembros nombrados por el pueblo para este efecto, y el poder judicial, que examinaba las diferencias que se presentaban entre el pueblo y el rey. Este poder estaba capacitado para otorgar condenas y para demandar querellas del pueblo frente al rey. Asimismo, estaba habilitado para poder establecer las sanciones que le correspondían a cada una de las personas que infringían la ley. Luego tenemos la Constitución de 1821, que es la Constitución de Cúcuta, que surge del Congreso de Cúcuta el 30 de agosto de 1821, cuyo objetivo era formar la Gran Colombia, que estaba compuesta por países como Colombia, Panamá, Venezuela, y luego más tarde se añadiría Ecuador. Durante esta Constitución continuó ejerciendo la religión del Estado, la religión católica, apostólica y romana. No se permitía ningún otro culto, ni público ni privado. De los poderes podemos decir que el poder ejecutivo radicaba en el presidente y el vicepresidente, quienes regían por un periodo de 4 años sin derecho a la reelección. Y el poder legislativo radicaba en 2 cámaras: el Senado, cuyos miembros permanecían por un periodo de 8 años, y los representantes, que permanecían por un periodo de 4 años. A continuación, mi compañera Tatiana continuará con la Constitución de 1830. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Tatiana Toro. Vengo a exponerles sobre la Constitución de 1830. Esta cuenta con 167 artículos fue firmada en Bogotá el 5 de mayo de 1830. En ella se promulga que la soberanía reside en la nación, y la nación somos todos los colombianos bajo un mismo pacto político, siendo una nación libre e independiente de cualquier gobierno extranjero. El territorio está compuesto por el virreinato de la Nueva Granada y la capitanía de Venezuela. Para su mejor administración, el territorio está dividido en departamentos, provincias, cantones y parroquias. La religión que se promulga en el territorio es la religión católica, romana y apostólica, y el gobierno debía protegerla, no permitiendo ningún otro culto diferente a este. La nacionalidad se podía obtener por nacimiento para todos los hijos de los hombres libres y para los hijos de los esclavos nacidos dentro del territorio, o por naturalización. Dentro de los deberes de los colombianos tenemos respetar la Constitución, obedecer al gobierno, contribuir con los gastos de la nación y defender la patria. Dentro de los derechos políticos están elegir y ser elegidos. Todos los hombres somos iguales ante la ley y no hay distinciones hereditarias. En esta Constitución se ve la separación de poderes. El poder legislativo lo ejerce el Congreso con 2 cámaras, Senado y Cámara de Representantes. El Senado, en su calidad de Corte Constitucional, es el encargado de tramitar las denuncias en contra del presidente, vicepresidente, ministros, procurador general y consejeros de Estado. El Poder Ejecutivo lo ejerce un magistrado con la denominación de Presidente de la República, el cual tiene un periodo de 8 años y es elegido en las asambleas electorales, al igual que el vicepresidente.
se crea un Consejo de Estado para ayudar a auxiliar al Ejecutivo en la administración de la justicia. El Poder Judicial lo ejerce la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Apelaciones y los juzgados creados para esto. Para finalizar, podemos indicar que el gobierno de cada departamento reside en un prefecto, el gobierno de cada provincia en un gobernador, y que adicionalmente se crean cámaras de distrito con la facultad de deliberar y resolver en todo lo municipal y local de cada departamento. Muchas gracias. Mi nombre es Aldair Orozco y a continuación les voy a hablar sobre la Constitución de 1832. En esta Constitución se estableció la separación de los poderes constituyentes al gobierno, la responsabilidad de los funcionarios públicos y la libertad legal de la prensa, y su riguroso deber de la Nueva Granada de proteger la religión católica. La desintegración de este gobierno de la Gran Colombia y sus estructuras políticas tuvo como consecuencia la separación de Ecuador y Venezuela, mientras que Panamá se mantuvo bajo gobiernos militares de la corte dictatorial, que no llegaron a la organización básica de las instituciones de un Estado. Mediante el convenio de Apulo, que se llevó a cabo en 1831, el general Urdaneta, último presidente de la Gran Colombia, entregó el mandato a Caicedo. El 20 de octubre del mismo año se realizó un convenio granadino en donde se aprobó la separación y en el cual se estableció una república centralizada y presidencialista llamada transitoriamente Estado de la Nueva Granada. La Constitución Política de la República de la Nueva Granada de 1843 o Constitución Neogranadina del mismo año fue la Carta Política Nacional que rigió la vida constitucional de la República de Nueva Granada desde 1843 hasta 1853, cuando fue derogada por la Constitución del mismo año, de 1853. Durante la presidencia del general Pedro Alcántara se fortaleció el poder presidencial con el fin de poder mantener el orden en todo el territorio nacional, que en ese entonces se encontraba en la guerra civil, la guerra de los supremos, que hizo una intensa reforma educativa y se impuso el autoritarismo y centralismo en todo el territorio nacional, que el conservadurismo lo convirtió a tener una gran ventaja, trayendo consigo principios fundamentales como el gobierno de la Nueva Granada es republicano, popular, representativo, electivo, alternativo y responsable. El Poder Supremo estará dividido por la administración legislativa, ejecutiva y judicial, las cuales no podían como pasarse a lo que estaba establecido en la Constitución. La Constitución Política de 1853 fue la Constitución que rigió la vida de toda la República de Nueva Granada, desde 1853 hasta 1858, cuando fue derogada por la Constitución del mismo año. En este entonces, el péndulo se volvió liberal. Entre las nuevas medidas se dio el federalismo, se eliminó la esclavitud, se extendió el sufragio a todos los hombres mayores de 21 años, se impuso el voto popular directo para elegir congresistas, gobernantes y magistrados, y se estableció la libertad administrativa y la libertad religiosa. Hubo la separación entre la Iglesia y el Estado. En septiembre de 1853 se realizaron las primeras elecciones para elegir al procurador de la Corte Suprema de Justicia. Y el 3 de octubre, el gobernador de Bogotá fue elegido, contabilizando los votos por el distrito parroquial. Buenas noches, mi nombre es Leti Ballestas y le voy a hablar de las constituciones de 1858, 63 y 86. Iniciando entonces con la constitución de la Confederación Granadina de 1858. Esta fue legalizada por Mariano Pina y mantuvo el sistema federal que había venido siendo aplicado en los años anteriores. El gobierno de los estados era un gobierno popular, representativo, alternativo y responsable, donde cada uno de los estados era el responsable de cumplir y hacer cumplir la ley y la constitución de la Confederación. El gobierno de la Confederación estaba dividido en tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Y el presidente de esta podía ser elegido por el voto de cada uno de sus ciudadanos. Paso entonces a hablarles de las características principales de la Constitución de 1863, considerada esta como el ejercicio constitucional más progresista que se diera en el país, el cual pretendía cambiar el Estado no solo a liberal, sino también a laico y librecambista. Esta carta
se caracterizaba por la gran apertura económica, política y social, y mantener el Estado federalista que había venido siendo aplicado en los tiempos anteriores, constituyendo los Estados Unidos de Colombia, donde cada uno de los estados podía tener su propio ejército, y el poder del gobierno también era dividido en tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. El mandato presidencial fue reducido a 2 años, otorgándole mayor incidencia al poder legislativo sobre el poder que al poder ejecutivo. Igualmente, en esta constitución no era aceptada o admitida la reelección. Finalmente, les voy a hablar de la Constitución de 1886, que es la constitución con más continuidad en el ejercicio constitucional del país. Fue impulsada por Rafael Núñez y lo que buscaba o pretendía era unificar la institucionalidad y centralizar el poder. En ella, los estados federales pasaron de ser el sistema federal a consolidarse y transformarse en la República de Colombia. Cada uno de los estados dejó de llamarse estado para pasar a llamarse departamento, y la nación colombiana se consolidó como una república unitaria, donde la soberanía residía exclusivamente sobre la nación. El gobierno también fue dividido en 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. En esta constitución se le otorgó o se le dio reconocimiento a la autoridad espiritual de la Iglesia Católica y a su jurisdicción eclesiástica. Del mismo modo, se consideraron o se declaró incompatible el ejercicio sacerdotal con el ejercicio de cargos públicos, al tiempo que se exoneró de contribución o gravámenes aquellas edificaciones que fueran destinadas al ejercicio del culto católico. Finalmente, con relación a las elecciones, podría decir que los consejeros y los diputados de las asambleas eran elegidos por los votos de sus ciudadanos. Sin embargo, el presidente y el vicepresidente eran elegidos por los votos de sus electores, que eran aquellos ciudadanos que sabían leer y escribir y tenían una renta anual de 500 pesos o una propiedad inmueble de 1.500 pesos que les facultaba para ser considerados electores.